el gobierno está evaluando el incremento del sueldo mínimo, señaló el jefe del gabinete César Villanueva al diario Gestión. Agregó que el tema lo está revisando con el Ministerio de Economía y Finanzas. De otro lado, refirió que a mitad de año estará listo el proyecto de ley para mejorar la distribución del canon minero. Sostuvo que la propuesta es ir a una reestructuración del canon con menor tensión social. Villanueva dejó en claro que no implicará sacar ni un centavo de una región que tiene canon para darle a otra que no la tiene, ya que eso generaría preocupación. Bueno, y sobre eso, Gestión, solamente para hacer hincapié, ha mencionado que el empleo puede caer 10% si se sube el salario mínimo, ¿no es cierto?, que fue lo que anunció ayer justamente el presidente del Consejo de Ministros. Eso a partir de un estudio del Banco Central de Reserva. Bueno, queremos hablar de varios temas con nuestro invitado. Tenemos una serie de asuntos que conversar con él. Estamos con el congresista Teófilo Gamarra, miembro de la Comisión de Justicia. Bueno, y connotado dirigente de Gana Perú, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, señor Gamarra. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con días. nosotros. Gracias. Bienvenido. Bueno, empecemos. ¿Qué le parece por el tema de los sueldos? ¿Va a subir el sueldo mínimo? ¿Usted cree que el MEF va a soltar el dinero para que aplacar, digamos, a la gente luego de la indignación de ver a los ministros que se subieron el sueldo? Bueno, considero que se estará haciendo el estudio correspondiente para incrementar la remuneración mínima vital, que más tiene una connotación en el sector privado. Porque es el sector privado que en estos momentos paga la remuneración mínima vital de acuerdo a las normas que establece el Estado. Ahora, en el sector público no podríamos encontrar en estos momentos trabajadores que estén ganando, una remuneración mínima vital. En la mayoría de los casos va de 1.000 a 1.200 soles, más allá. Incluso hay trabajadores que están dentro del decreto legislativo 728, que están percibiendo montos mayores de 3.000, 4.000, dependiendo de las instituciones. En el magisterio hay remuneraciones que hay de los 1.500, 2.000, 2.500, en la policía igual. De modo que el ajuste de la remuneración mínima vital sería más aplicable para el sector privado y sobre todo para aquellas pequeñas empresas o microempresas, porque estamos hablando de pequeñas y microempresas que sí podrían pagar, digamos, estas remuneraciones y que en algunos casos, sobre todo en el caso de las microempresas, podrían tener dificultades. Sin embargo, las grandes empresas del país no pagan las remuneraciones mínimas vitales en la mayoría de los casos. Pero si sale publicado al día siguiente, lo he dicho por el presidente del Consejo de Ministros, que el empleo puede caer 10% si se sube el salario mínimo, ¿no es cierto? Y está basado además en un estudio del Banco Central, como que de alguna manera frena, ¿no? Es un argumento que frena también la iniciativa de nuevo Es posible, es posible. En el sector privado hay una serie de formas a través de las cuales los empleadores dejan de pagar incluso la remuneración mínima vital. En algunos casos inclusive exigen a sus trabajadores que emitan el recibo por honorarios profesionales para pagarles una cantidad menor y no tenerlos en planilla. Por eso que es necesario, por ejemplo, que la Inspectoría de Trabajo de SUNAFIL haga las visitas permanentes a las instalaciones de los centros de trabajo, especialmente en el sector privado. De modo que, puede haber alguna repercusión, algún efecto en el caso de que se eleve la remuneración mínima vital, pero en todo caso lo que se pretende es analizar, evaluar los índices de crecimiento del empresariado, tanto de la micro, la pequeña empresa. La gran empresa, estoy completamente seguro que no paga estas remuneraciones, las remuneraciones son mucho más elevadas. Quien está ganando más del mínimo vital y que además ha recibido un checazo de 72.000 soles es Antauro Humala. Antauro Humala además que tiene todavía reparación civiles por cumplir, ¿no es cierto? Los deudos han presentado una acción ante el Poder Judicial, me refiero a los deudos del Andahuaylazo, las víctimas, los policías que murieron en aquella asonada golpista. Pues, ¿qué sensación tiene usted con respecto al tema Antauro Humala? ¿Debería seguir recibiendo ese dinero? Bueno, en principio tenemos que concretar que producto de un ilícito se puede generar una reparación por daños y perjuicios y una reparación civil. Daños y perjuicios en la vía civil y reparación civil en la vía penal. Y creo que los deudos tienen todo el derecho de exigir, digamos, al supuesto autor del ilícito. Bueno, eso es supuesto. La justicia ha dicho que es el responsable de asesinato. Claro, de hecho, y eso está, entiendo que está en apelación. En todo caso, los deudos y la parte civil
tiene toda la potestad de exigir y pedir ante el Poder Judicial que se realicen los embargos correspondientes y se adopten las medidas cautelares que tengan por objeto garantizar a futuro el pago de una eventual indemnización por daños y perjuicios o la reparación civil que corresponda. Pero el problema no es que los familiares tengan el derecho de pedir o no pedir, ellos tienen el derecho de pedir o no pedir. El hecho es que las instituciones cumplan con hacerles caso y cumplan con lo que la ley y la norma determina. ¿Por qué no embargar los bienes de Antauro Humala si hay mecanismos para hacerlo? En el Ministerio del Interior mencionaron en algún momento que hay algunos frenos, hay algunos candados para el embargo. Sin embargo, el ex procurador Arvizu ha mencionado que sí existen mecanismos para embargar dineros que tienen que ver con gasolina, porque ya la Procuraduría lo ha hecho con generales. De hecho, hay una serie de mecanismos que permite a los jueces, al Poder Judicial, poder trabar medidas cautelares que permitan garantizar a futuro el pago de las reparaciones civiles y las indemnizaciones por daños y perjuicios, ya sea con embargos en forma de retención, en forma de extracción, en forma de secuestro. Hay una serie de formas que van a permitir garantizar, no necesariamente ejecutar, ¿no es cierto? Es decir, en el caso de que se embargue un bien inmueble, ¿no? Podría simplemente trabarse la medida de inscripción para que a futuro, en el supuesto de que quede consentida la sentencia, se pueda rematar ese bien para cubrir el pago de la deuda a los que resulten a los de la parte civil. El procedimiento es claro, pero el hecho es que ¿por qué no se hace? ¿Porque es el hermano del presidente? No, el Poder Judicial es un poder totalmente independiente. Está al margen del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a pedido de las partes, ¿no es cierto?, en algún momento puede trabar las medidas correspondientes. Esto no depende en absoluto de la competencia del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo no puede influir en las decisiones del Poder Judicial. El Poder Judicial es totalmente independiente. Pero es el Ministerio del Interior el que puede embargar. No, pero a través de una petición. Es decir, tiene que haber un juzgado que emita una orden para que el Ministerio del Interior embargue las cuentas o los dineros que pueda pagar, digamos, en algún momento al señor Antauro Humala. Lo que ocurre es que si los 72.000 soles o el resto de dinero que Antauro Humala recibe lo comienza a derivar a cuentas de amigos o a cuentas de su esposa o de su, no sé, de sus parientes, lo que va a ocurrir es que ese dinero va a quedar en recaudo y a buena cautela y no va a llegar a las manos de quien tiene que llegar, que son las viudas de los 4 policías, donde él es responsable por la sonada golpista del llamado el Andahuaylas. Claro, de hecho, los mecanismos para trabar estas medidas están habilitadas en la normativa penal. De todas maneras, tiene que existir una disposición, una orden del juzgado para trabar una medida. Es decir, el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, de mutuo propio o de manera oficiosa, no puede, digamos, trabar en retención un dinero. Tiene que haber una orden judicial, porque ese es el procedimiento que se ha establecido en la normatividad civil y en la normatividad penal. Entonces, cualquier medida cautelar... ¿Usted no cree que Antauro Humala está intentando poner a buen recaudo el dinero que está recibiendo? ¿Usted bueno, no lo cree o sí lo cree? Bueno, y yo le digo que, digamos, tengo la formación de Derecho. En todos los procesos civiles, penales, las partes, tanto la parte civil, así como los supuestas personas que han incurrido en delitos, pueden, digamos, adoptar las medidas para asegurarse, digamos, ya sea para del no cobro... Para hacer la trampa, señor Amar. Eso está establecido, digamos, en la norma, pero también otros mal utilizan las normas. Este cheque no negociable es una trampa de Antauro Humala. Bueno, definitivamente... ¿Sí o no para usted? Miren, yo tendría que tener mayor información para para determinar... Es un cheque no negociable y por eso es que salió, ¿no es cierto?, del penal a cobrarlo él mismo. Definitivamente, si es un cheque no negociable, es un cheque que no se puede endosar a tercera persona y corresponde que el mismo beneficiario vaya directamente a una ventanilla del banco y pero cobre en esa ventanilla yo puedo decir, ¿este dinero me lo depositan en mi cuenta o este dinero me lo depositan en la cuenta de la señora A, B o C? ¿No es cierto? Es lo que hizo.
Claro, definitivamente es un tema que corresponde, digamos, al señor Antauro, ¿no? Es En su una momento, trampa. él tendría que Es una responder, trampa, ¿no? Porque él De le hecho, tiene él que tendría pagar, que... él le tiene que pagar a su ex mujer, a la Claro. señora Paiva, ¿no es cierto? Tiene que pasarle una pensión y ha depositado, ¿no es cierto?, en la cuenta de otra señora, ¿no es cierto?, Sí. para que la señora Paiva. Entonces, ¿es una trampa o no es una De trampa? hecho, ¿Pero habría por qué que, le dejan hacer la trampa? no, por eso habría que, digamos, preguntarle a él, ¿no? Exactamente, yo no vengo como su abogado defensor, simplemente vengo a decir qué es lo que se debe hacer, digamos, Lo en que un pasa es que se proceso lo de esta naturaleza. preguntamos porque el ministro de Justicia y el jefe del INPE van a ir el 25 de febrero a la Comisión de Justicia. Y sería bueno que la propia bancada de Gana Perú, tratándose de policías asesinados, tengan el coraje y los pantalones de decirle al propio Ejecutivo, oiga usted, ese dinero es para reparación civil. Ese dinero no es para meterlo en una cuenta y tenerlo ahí congelado. Y yo me pregunto también, ¿no? O sea, ¿por qué recién a estas alturas, por ejemplo, el juez, o mejor dicho, los abogados de la parte civil han pedido que el juez embargue las cuentas y los bienes del señor Antauro Era un pedido Humala? que ya Otro estaba, tema, ¿no? ahí se han quedado, es verdad, pero es otro tema. Entonces, mientras no exista una orden judicial, el Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, o la institución castrense correspondiente, no puede mutuo, o sea, disponer la retención de un dinero. Si tiene que está pagar, claro. tiene que pagar, y si lo tiene que emitir a través de un cheque negociable, no negociable por la cantidad, lo tendrá que hacer. Ahora, sabe que políticamente les hace mucho daño a la bancada, ¿no es cierto? Porque ustedes van a tener que, entre comillas, y siempre se menciona, flanquear el tema, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hacerlo ahora, ¿no es cierto? Si es que utiliza, ¿no es cierto?, la relación, el ser el hermano del presidente para convencer a una autoridad penitenciaria de que lo deje salir a cobrar su cheque, cuando eso no está permitido. Ya con relación a ese tema, el director del penal Virgen de la Merced está siendo sometido a un proceso administrativo por haber autorizado la salida del señor Antauro Humala a cobrar su Pero cheque. no va a haber sanciones para Antauro Humala, pues. Claro, que él, digamos, tiene un documento a través del cual la autoridad permite su salida, de modo que él, dentro del proceso administrativo, no tendría Pero él ninguna podría haber falta. utilizado el hecho de ser el hermano del presidente y podría haber intimidado y podría haber pedido favores y eso no va a ser sancionado. Bueno, eso tendría que determinarse a raíz de una profunda investigación para ver si de por medio ha existido algún tipo de coacción. Pero de hecho, lo que existe en esos momentos son documentos administrativos Pero ni que siquiera lo va a permiten la plantear la salida. Comisión de ¿no es Justicia cierto? eso, ni siquiera lo va a plantear en la comisión. Bueno, habrá que ver, aparentemente ya los ministros han sido citados, habrá que recibir la información y esta poder canalizarla. Pero quiero aclarar que definitivamente la bancada no tiene ninguna relación con el señor Antauro Humala, ni porque sea hermano del presidente. Ya se ha dicho en reiteradas oportunidades que acá en el Perú nadie tiene corona, y es por eso que el señor Antauro Humala está pagando, digamos, los delitos en los que ha podido incurrir. Con una Y en sentencia estos rebajada y en estos cuestionada. momentos se está purgando una sentencia sin ningún tipo de beneficio. Y es más, o sea, no hay, digamos, una preferencia con relación a su caso, ¿no? Bueno, nos dan el tiempo. Hoy Correo tiene una información que queríamos también conversar con usted, congresista Gamarra. Dice la Guardia Dorada de Otárola. ¿Es verdad que el presidente del Congreso tiene 4 autos asignados, 3 camionetas, 5 motos, según documento legislativo? Yo creo que es una exageración y en realidad considero que... ¿Miente Correo esta mañana? habría que precisar más en la información. Se basa en un documento legislativo, ¿no? Habría que precisar más en la información porque definitivamente hay turnos, ¿no? Es decir, la policía y el personal de seguridad no puede, digamos, trabajar las 24 horas. Definitivamente tiene que tener turnos de 8 horas y aparentemente, si sumamos los turnos, podría darse, digamos, la existencia ¿No tiene de esa Otárola una guardia. Guardia Dorada entonces, como dice Correo? Nosotros siempre lo hemos visto al presidente del Congreso sin guardia, con la mayor sencillez, ¿no? Y caminándose por los pasillos del Congreso, dirigiéndose a su domicilio. No lo hemos visto con una Guardia Dorada, definitivamente. El presidente del Congreso actual es bastante sencillo, es una persona Pero se acaba que de ir tiene de viaje, llegada. se acaba de ir de viaje 2 semanas también, y no Pero, hubo explicación de sí, los gastos. pero- Hasta ahora los estamos esperando. Claro, pero definitivamente nosotros lo conocemos de cerca y yo sí puedo garantizar y dar fe de su sencillez.
Y no considero que aparentemente habría una exageración con relación a la presentación Bueno, acá de está el documento los publicado por gastos. correo y dice, el portal de transparencia revela la asignación de autos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos asignados a la presidencia. Ahí está. El tema es que Ahí está el normalmente documento. cuando, digamos, hay vehículos, o que entiendo que no están asignados a ningún despacho, son asignados a la presidencia. Y estos vehículos pueden ser solicitados por las distintas comisiones. Y la presidencia puede disponer que estos autos sirvan de apoyo a las distintas comisiones para el trabajo. Pero usted sabe lo que ¿no? el mensaje, ¿no? El mensaje es decir, la gente camina, vive por esta ciudad, se somete a los peligros y a los rigores de una delincuencia creciente, y el presidente del Congreso va con 5 autos, 2 camionetas. ¿Dónde está la austeridad, no es cierto? Sí, de hecho, pero... El mensaje políticamente sí, es muy malo, ¿eh? De hecho, es más, la forma como se presenta, digamos, la información. Porque, digamos... Pero acá está el documento, congresista, claro, acá está el documento, tema es, hay 6 digamos, vehículos asignados a la presidencia. no, el tema es de que no se esté desplazando. Cualquiera diría, ¿no?, que cuando el presidente se desplaza al Congreso, salen en los seis autos al mismo tiempo. Y hasta podría generar una congestión en el tráfico. No es así. Normalmente sale en su auto y puede que estos autos estén asignados a la presidencia, en todo caso habrá que verificar, y que a su vez estos autos puedan servir para las otras comisiones. No necesariamente el presidente tiene que hacer uso de los 6 autos al mismo tiempo. Eso no lo tiene ni el mismo presidente de la República. Entonces, es cosa de precisar en ese... Una pregunta final que tiene que ver con Venezuela. ¿Tibio el comunicado del Perú con respecto a Venezuela o bien puesto desde su perspectiva? Yo creo que dentro del contexto diplomático que tienen que manejarse los países, es un documento y es un pronunciamiento totalmente ecuánime, totalmente maduro, totalmente responsable. Totalmente maduro. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Se le sale el No, subconsciente. porque consideramos que como país, ¿no es cierto?, al margen de las instituciones, de la sociedad civil, ¿no?, tiene que mostrar una posición totalmente, digamos, acorde, ¿no?, a la democracia que debe primar en toda Latinoamérica. Pero y lo que acorde- sí no se puede hacer es usar y aprovecharse, digamos, del dolor de Venezuela, de la confrontación que en estos momentos existe, para tratar de sacar réditos políticos. Ayer, por ejemplo, escuché a alguna persona ligada al sector del apismo que ya pretende inclusive traer al señor Capriles a un mitin de la fraternidad. Sí, va a estar en el Sí. de la fraternidad. Para mí, desde mi punto de vista, es no pensar en este momento en el dolor que en estos momentos sufren las víctimas en Venezuela y hacer un aprovechamiento indebido, ¿no es cierto?, de todo este conflicto, de esta confrontación, para sacar réditos políticos. Y definitivamente eso sí tiene que ser totalmente rechazado por todos los peruanos. Pero Venezuela no porque necesita nosotros una sí palestra. denunciamos que en todos los países latinoamericanos y en todo el mundo no exista la violencia, no exista la confrontación, existe el diálogo, la reconciliación. Y eso es lo que nosotros tenemos que De aspirar, acuerdo. ¿no? Pero hay que recordar nomás que Ollanta Humala dijo que Chávez era una persona a seguir y de alguna manera validó las elecciones, ¿no es cierto? Que lo eligieron, valga la redundancia, a Maduro. Bueno, el presidente no tiene la potestad de validar, sino simplemente Fue de al mostrar acto de una juramentación. posición, ¿no?, del gobierno peruano, por el interés que tiene el gobierno peruano en mantener sus relaciones bilaterales en comercio. Quédese un en instante industria. con nosotros. Estamos enlazados telefónicamente con la señora Isabel Paiva. Paiva, esposa de Antauro Humala. Señora Paiva, ¿cómo está usted? Bienvenida, gracias por estar en De 6 a 9. Queríamos saber si está usted de acuerdo con que el dinero que recibe Antauro Humala vaya o no vaya a las reparaciones que debe pagar. Totalmente de acuerdo, pero antes yo quiero que me den un espacio para yo poder aclarar unos puntos al señor Franco de la Cuba, que todo lo que ha dicho en su entrevista es mentira. Y Así le es. doy 24 horas para que él me pida disculpas públicas. Uno de los puntos en donde él dice que la familia de Antauro me paga la comida, me paga todo. Los alimentos de mis menores hijos los financio yo. Es verdad, hace 2 años financio los alimentos de mis hijos a un 100%. Es verdad que antes
toda una vida yo he comprado los alimentos de mis hijos. Es verdad que antes, en el camino, en los días de semana, ya para terminar semana, me faltaba de repente un kilito de azúcar, una latita de leche, una frutita, y la abuelita me apoyaba. Señora Paiva, entre las cosas que ha mencionado el señor Franco de la Cuba son basadas en esta carta pública que dio a conocer Antauro Humala. Por eso, ¿no es yo le cierto? voy a aclarar al señor que está faltando a la verdad. No es verdad que a mí la familia de Antauro me paga los alimentos, o sea, prácticamente me han hecho ver como una mantenida. Yo pago los gastos, hasta incluso odontológicos de mis hijos, alimentación, vestimenta, todo. ¿Recibe usted algún centavo por parte de Antauro Humala mensualmente? Porque Yo una de las cosas que cobro, menciona, si mire, me permite, yo cobro. es que en la carta lo que menciona es que usted cobra íntegro una pensión o un sueldo que recibe Antauro Voy a Humala. aclarar también Ajá. eso, voy a aclarar eso. Ajá. Ahí dice que yo cobro el 100% de su sueldo. Como él está preso, desde que iniciaron los pagos, ¿no?, de su sueldo, de su pensión que él ganó al ejército, como yo tengo a los niños, él hizo la gestión para que la tarjeta la pueda usar, ¿no? Entonces, también hay que decir que lo que yo he estado cobrando son 1.300 soles. ¿Por qué? Porque Antauro tenía un juicio de alimentos de su primer hijo. Juicio que recién ha terminado de hacer pagado todos los devengados que él le debía a la mamá de su primer hijo en el mes de septiembre del año pasado. Desde el mes de septiembre del año pasado, recién estoy cobrando a un 100% la pensión que le deposita el ejército. ¿Qué cree usted que pretende hacer Franco de la Cuba? ¿Desvirtuar, distraernos, Mire, mentir lo que el exprofesamente? señor me está difamando. Me está difamando. Eso es lo que yo he visto. Me está haciendo ver como que mi persona es una mantenida. No es así. No es así, mis estimados. Ustedes pueden llamar a los abuelos de mis hijos. Yo no voy a negar que ellos me apoyan. Sí, me apoyan cuando me falta. Pero toda una vida, mi persona ha asumido los gastos de los niños hasta donde me ha alcanzado lo que buenamente siempre he ganado. De lo que ha cobrado Ahora que Humala, estoy ganando más, ahora cubro señora a un Paiva, 100%. señora Paiva, de los 72.000 soles que ha cobrado Antauro Humala del ejército, ¿usted ha recibido algo? Nada, ni un sol. Ese ha sido mi reclamo. Él me dice, es dinero mío, de mis devengados de gasolina. La pregunta que yo le hago al padre de mis hijos, ¿quién estuvo a su lado de él trabajando cuando a él lo invitaron al retiro? No es correcto que él pretenda decir ahora que ni siquiera un sol pueda asignar para los niños. Tengo un hijo que este año concluye sus estudios secundarios. El año que viene mi hijo va a iniciar sus estudios universitarios y como madre estoy preocupada por el futuro de mis hijos. Y me da mucha pena. ¿Por qué he salido a protestar? Porque he tenido conocimiento por su misma mamá que él está próximo a salir y que esta salida se puede dar en marzo o en junio. ¿Y cómo así? Es lo que yo tampoco entiendo, ¿no? Entonces yo me voy enterando las cosas de a poco. Por ejemplo, de este pago yo me he enterado en febrero. Cuando yo le he dicho a él, hay una participación para los niños, él me responde que no tiene ni un sol. ¿Cómo va a gastar 70.000 soles en menos de un mes, señorita? ¿Y usted Entonces, cree que Antauro Humala ese dinero lo está cuidando para su uso personal, para no mire, cumplir con usted o para no pagar la reparación civil que le corresponde? como todo irresponsable para no cumplir con nadie. Él es así, porque él estaba pensando salir entre marzo y junio y ya estaba haciendo sus planes para celebrar dos cosas importantes en su vida. Uno, su divorcio y dos, su luna de miel. Entonces yo le reclamé a la mamá, yo le digo, me da alegría que él salga y tengo tristeza también, le digo, porque una vez que él salga
van a empezar nuevamente los problemas en la casa. Porque ya sabemos cómo es el señor Antauro de alterado y agresivo. Entonces ella me dice, no te preocupes, porque él sale y se va afuera. Yo le digo, ¿así? ¿Y cómo así? Le digo. Sí, no te preocupes, él sale y se va afuera. Entonces me dio un poco de tranquilidad y preocupación al mismo tiempo. Yo le digo, como todo irresponsable siempre se va afuera y la carga de los gastos que la suma mi persona y los papás. Los papás ya están viejitos y yo estoy preocupada. Sí. Mañana pasado, ¿les pasa algo a ellos? ¿Quién Sí, va claro. a ser mi soporte? Señora Paiva, pero ¿cómo así, no es cierto? La madre de Antauro Humala le dice que va a salir en marzo. Él tiene una Es que sentencia de 19 años. ellos están haciendo las gestiones. Eso es lo que yo también no entiendo. ¿Cómo va a salir él? Pero ellos están haciendo las gestiones ¿en dónde? ¿Con quiénes? ¿Con quién? No lo sé, pero eso es lo puntual que yo me enteré. Entonces yo dije, él se va a escapar con tanta plata. No solamente están los deudos de los policías, tenemos a los reservistas que todavía están en prisión, enfermos con tuberculosis, anémicos. Los deudos de los reservistas también son seres humanos. Bien. Señora Paiva, muchas gracias por habernos atendido y por haber compartido con nosotros su punto de vista. Por haberme dado este espacio y decirle a la opinión pública, no todos me conocen, pero la gente que está a mi alrededor y en mi entorno, que sabe que yo soy una persona que trabajo día a día para llevar un pan a mi casa. Señora Paiva. Es verdad que me apoyan, sí, cuando me falta. Usted ha pero me gusta mencionado, asumir mis gastos. usted ha mencionado que le ha dado plazo de 24 horas al abogado de la Cuba Así para... es, si no lo voy a denunciar, Muy porque bien. también hay una parte que él dice que los Humalas me han dado beca 18. Yo he pasado por un proceso de evaluación, le digo a este señor. Otra cosa que también él dice, que yo he dicho que la señora Ina ha ido con Antauro. Yo en ningún momento he dado esa declaración. Eso ha salido en el periódico Perú 21 y con los de Perú 21 en ningún momento he tenido contacto. Con los únicos que he tenido contacto ha sido con correo. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, señora Paiva, por haber estado esta mañana con Muchas nosotros. gracias. Hasta la próxima. Perfecto. Si Antauro Humala no cumple con su familia, ya usted sabe qué le puede importar, ¿no es cierto?, las familias de los policías asesinados, ¿no? Bueno, yo espero y estimo que el señor Antauro cumpla con los requerimientos de alimentos que en estos momentos ya, según la información que nos ha dado la esposa, lo está haciendo y aparentemente por el 100%. De hecho, este es un problema familiar que necesariamente tiene que resolverse en el Poder Judicial y temas ya muy internos, creo que solamente los pueden tocar la pareja de ex esposos, ¿no? O si todavía son esposos, ¿no? Y eso lo debemos dejar en el ámbito privado. Pero si está haciendo la trampa con los 72.000 soles y que usted mismo ha mencionado de manera clara y de manera jurídica que todo el mundo hace eso para no pagar lo que tiene que pagar, ¿qué podemos esperar, no es cierto? Bueno, en realidad, con relación a ese tema, habría que ver si de repente el señor Antauro tiene otros compromisos que también en estos momentos está asumiendo. No Pero su obstante, compromiso es pagar a la gente claro. que él ha dañado, De ¿no? hecho, Su reparación de hecho. civil. Ese es su compromiso y sus hijos, ¿no es De cierto? hecho, no obstante, estamos de acuerdo en ello, y no obstante, sí considero que con relación al tema, el Poder Judicial, los jueces que tienen a cargo el proceso, deberían en su momento haber tomado, digamos, la medida cautelar correspondiente para que en su momento las instancias, el sector castrense pueda efectuar la retención. Ahora, pero otro de los temas importantes y que ha causado preocupación es lo que ha mencionado la señora Paiva, ¿no es cierto? Que la madre de Antauro Humala le ha dicho que él ya sale ya, en marzo ya sale, que no se preocupe porque se va del país. ¿Cómo es eso si tiene una sentencia de 19 años? Bueno, esperemos que no sea una reacción, ¿no?
que tenga su sustento en la cólera que en esos momentos pueda existir. No creo que, digamos, exista una situación de esa naturaleza, porque en el Perú existe un poder judicial y creo que cualquier decisión con relación a la salida del señor Antauro tendrá que ser adoptada a través del poder judicial y no existe ningún otro mecanismo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, conversábamos con Teófilo Gamarra, miembro de la Comisión de Justicia, en realidad sobre varios temas, Varios ¿no es cierto? temas. El tema de Antauro Humala, importante porque será tocado sin duda en la Comisión de Justicia, comisión que preside. Son las 8:04. Hacemos una pausa.